Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso que tiene a Colombia hablando. El congresista Miguel Polo y sus líos legales con nada menos que el presidente Gustavo Petro. Uy, sí, un caso que va más allá del simple drama político porque nos lleva a una pregunta clave. ¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y el discurso que ya se considera incitación al odio o a la violencia? Totalmente. Para ponernos en contexto, Polo Polo es conocido por sus declaraciones, digamos, bastante directas, por su apoyo al uribismo y por qué está en problemas. Bueno, el presidente Petro lo acusa de hostigamiento por sus comentarios sobre el M-19. A ver, explícanos eso un poco más. ¿De qué se le acusa exactamente? Bueno, para que se entienda la gravedad de la acusación, primero hay que comprender qué significa hostigamiento legalmente en Colombia. No se trata de simples insultos o palabras fuertes, va más allá. Entiendo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Polo Polo del M19 que ha generado esta controversia? Ha usado términos muy fuertes, incluso llamándolos excremento terroristas, entre otras cosas, y aquí el contexto histórico se vuelve crucial. Porque el M-19 no es un simple partido político, ¿verdad? Tiene una historia compleja. Exacto. El M-19 fue un grupo guerrillero que dejó las armas en 1991 y se convirtió en un movimiento político, pero esta transición no estuvo exenta de violencia, y un caso que lo ilustró es el de la Unión Patriótica, la UP. Mm, la UP. Recuerdo haber escuchado sobre ellos, pero no estoy muy familiarizado con su historia. La UP fue un partido de izquierda fundado en los 80 por exguerrilleros de las FARC y otros grupos. Tristemente fueron víctimas de una persecución sistemática. Miles de sus militantes fueron asesinados, incluyendo líderes importantes, en lo que se considera uno de los capítulos más oscuros de la violencia política en Colombia. Qué terrible. Es difícil imaginar que algo así haya sucedido en un país que buscaba la paz. Precisamente, este caso nos recuerda las consecuencias devastadoras de la intolerancia y la violencia política. Y por eso las palabras de Polo Polo dirigidas a un grupo con pasado guerrillero han causado tanta alarma. Y a pesar de la gravedad de las acusaciones y este contexto, Polo Polos se defiende. Dice que sus palabras están amparadas por la libertad de expresión, que es víctima de persecución política por parte de la izquierda e incluso señala la supuesta violencia de grupos de izquierda durante protestas. ¿Son válidas estas defensas? Esa es la pregunta clave. Analizar si sus argumentos tienen base legal no es fácil. Para empezar, la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental en Colombia, como en la mayoría de las democracias, no es un derecho absoluto. Claro, es como el ejemplo de gritar fuego en un cine lleno de gente. Puedes decir lo que piensas, pero hay límites cuando tus palabras pueden incitar al pánico o a la violencia. Exactamente. Y la Corte Suprema de Justicia será la encargada de determinar si en este caso las palabras de Polo o lo cruzaron esa línea. Tendrán que analizar el lenguaje, el contexto y, por supuesto, el potencial de sus palabras para incitar a la violencia o a la discriminación. Para comprender mejor el tono y la fuerza del lenguaje de Polo Polo, Uf, sus palabras son realmente fuertes. ¿Qué elementos te llaman la atención en este fragmento? Lo que me llama la atención es la forma en que deshumaniza a sus oponentes. No se limita a criticar sus ideas, sino que usa un lenguaje cargado de odio y desprecio. Crea una imagen del M-19 como un enemigo que hay que eliminar, no un adversario político con el que se puede dialogar. Es cierto, y eso me lleva a una pregunta más profunda. ¿Cómo llegamos a este punto de polarización política tan extrema que se usa este tipo de lenguaje? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la amplificación de estos discursos? Las redes sociales sin duda han transformado la forma de hacer política. Por un lado, han democratizado el acceso a la información y facilitado la participación ciudadana. Pero por otro lado, han creado espacios donde el discurso de odio y la desinformación se propagan a una velocidad alarmante. Es como una espada de doble filo, ¿no? Y en Colombia, con su historia de violencia política, este tipo de discurso puede ser muy peligroso. Por eso es fundamental analizar si hay regulaciones específicas en Colombia sobre el uso de las redes sociales por parte de los políticos. ¿Hay algún tipo de control sobre los contenidos que se pueden publicar? ¿Se han implementado medidas para prevenir la difusión de noticias falsas o discursos que inciten a la violencia? Sería interesante investigar eso, porque si bien es importante proteger la libertad de expresión, también es crucial garantizar que las redes sociales no se conviertan en un campo de batalla donde se propaguen el odio y la violencia. Totalmente de acuerdo. Y este caso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como usuarios de las redes sociales. Compartimos contenido sin verificar su veracidad. Nos dejamos llevar por la indignación y el odio al comentar. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de un espacio digital más sano y responsable. Volviendo al caso de Polo Polo, me pregunto si existen precedentes en la jurisprudencia colombiana de casos similares. ¿Hay algún caso en el que un político haya sido condenado por hostigamiento por sus declaraciones? Esta es una pregunta muy importante.
Si la Corte Suprema decide que Polo Polo es culpable, sentaría un precedente significativo en cuanto a los límites del discurso político en Colombia. Y si es declarado inocente, podría interpretarse como una señal de que se tolera cierto nivel de agresividad en el debate político, lo cual podría tener consecuencias preocupantes. Definitivamente este caso tiene implicaciones que van mucho más allá de Polo Polo y sus declaraciones. Nos obliga a pensar en la salud de nuestra democracia, en la importancia del diálogo respetuoso y en la responsabilidad que tenemos todos, especialmente aquellos con una plataforma pública, de construir una sociedad más justa y pacífica. Así es. Y no olvidemos la importancia de la educación. Es fundamental enseñar a las nuevas generaciones a pensar críticamente, a discernir entre información y desinformación, a valorar la diversidad y a resolver los conflictos de forma pacífica. Completamente de acuerdo. La educación es la base de una sociedad democrática y tolerante. Y hablando de recursos para comprender mejor estos temas, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube, para quienes quieran profundizar en la realidad colombiana. Ofrecen análisis muy interesantes sobre la política, la sociedad y la cultura del país. Excelente recomendación. Voces de Colombia es un espacio para comprender las diferentes perspectivas y desafíos que enfrenta Colombia hoy. Y no olviden darle un me gusta y suscribirse a su canal para no perderse ningún episodio. Siempre es bueno aprender más. Volviendo a Polo Polo, ¿qué tipo de consecuencias podría enfrentar si la Corte Suprema lo encuentra culpable de hostigamiento? Las penas por este delito varían según la gravedad. Podría enfrentar multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos e incluso prisión. Pero más allá de las sanciones penales, hay que considerar el impacto en su carrera política y en la imagen del uribismo, el movimiento que representa. Uribismo, para quienes no están familiarizados con la política colombiana, se refiere a la corriente política que sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se caracteriza por una postura conservadora, una línea dura contra la guerrilla y un enfoque en la seguridad polo. Al ser un ferviente defensor de estas ideas, se ha convertido en una figura prominente dentro de este movimiento. Exacto. Y una condena por hostigamiento podría afectar no solo su futuro político, sino también la percepción pública de uribismo, en un momento en que Colombia busca consolidar la paz y la reconciliación. Sería un golpe duro para el movimiento, sin duda. Pero si es declarado inocente, ¿qué implicaciones tendría eso? ¿Podría fortalecer su posición política al ser visto como una víctima de la persecución de la izquierda? Es una posibilidad. Podría presentarse como un defensor de la libertad de expresión y usar este caso para movilizar a sus seguidores. Sin embargo, también existe el riesgo de que un fallo a su favor se interprete como una validación de su discurso agresivo, lo que podría envalentonar a otros a seguir su ejemplo y aumentar la polarización. Entonces se mire por donde se mire, este caso tiene ramificaciones que van mucho más allá de Polo Polo y sus declaraciones. Es un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz y la democracia. Así es. Y nos recuerda que la libertad de expresión, aunque fundamental, conlleva una gran responsabilidad. No podemos usarla para incitar al odio, la discriminación o la violencia. Debemos construir un diálogo respetuoso y tolerante donde se valoren las diferencias y se busquen soluciones pacíficas a los conflictos. Muy cierto. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Polo Polo y sus implicaciones para la libertad de expresión en Colombia. Un caso que nos deja con muchas preguntas y nos invita a una profunda reflexión sobre el futuro de la democracia en un mundo cada vez más polarizado. Para quienes deseen ampliar información sobre este y otros temas de la actualidad colombiana, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis profundos y diversas perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el país. No olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.